¿Qué tal, coterráneos de Chile y el mundo? Bienvenidos a este programa del canal pichilemutv.org. Pichilemundo, caballo bueno, repiten, dicen en la hípica. Creamos este Pichilemundo cultural porque tenemos a estos dos profes de historias que nos deleitaron la semana pasada con esas anécdotas, con esos, dilemas de Pichilemu, de nuestra sociedad. Hurgueteamos en los libros y los dejamos invitados para este fin de semana, porque creamos este Pichilemundo cultural, porque también tenemos a otro hijo ilustre de nuestra ciudad, al doctor en química, Danilo González Nilo, que estará después de este primer bloque. Así vamos haciendo este Pichilemundo cultural. Habíamos desafiado a Jorge Galás González y a Álvaro Álvarez a que nos trajeran algunos mitos y realidades de nuestra historia pichilemina. Jorge se iba a encargar de ver el desarrollo del fútbol principalmente en nuestra comuna. Hay historias muy ricas y estoy ávido de saberlas. Y Álvaro dijo, ¿saben qué? Les voy a traer algunas historias del Cardenal Caro. El carácter, cómo era el primer cardenal de la Iglesia Católica Chilena. Bueno, nacido allá en la quebrada de Nuevo Reino, en la quebrada Honda. Sin más preámbulos, bienvenidos a este Pichilemundo cultural, muchachos. ¿Cómo están? Estuvo entretenidísima la charla de la semana pasada, así que vamos a empezar a hacer esto del Pichilemundo. Hubo mucha réplica en redes sociales y reacciones. Álvaro, ¿cómo estás? No, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Súper feliz y contento nuevamente de estar acá. En algún momento alguien nos dijo que bueno poder ver caras nuevas. Y no, para nosotros genial. Yo creo que esto de la renovación cultural se viene. Yo creo que es bien interesante el dar estos espacios, aunque a veces yo lo siento y muy humildemente uno lo dice, a veces no lo sabemos todo, es obvio, ¿ya? Pero queremos aportar con un pequeño granito de arena y muchas gracias por la invitación y por estar acá entonces. Jorgito, ¿cómo estamos? Bien y agradecido de estar en esta instancia y poder destacar la historia del fútbol pichilemino. A lo mejor me voy a obviar algunos antecedentes, algunos datos históricos, pero estamos haciendo el esfuerzo posible. Y ahí obviamente pimponeando con Álvaro y contigo en este caso, para generar una discusión. Sí, este Pichilemundo cultural surge para que la gente que se está integrando a nuestro canal, porque la semana pasada lo entrevistamos y quedó mucha agua bajo el puente, y quedó mucha tinta para seguir escribiendo. Entonces vamos a ir paulatinamente incorporando estos dos pichileminos historiadores para que la gente se vaya un poco, impregnando con nuestra historia, ¿ya? Y después está Danilo, nuestro invitado especial, Danilo González Nilo, doctor en química, director de la Escuela de Ciencias y Vida de la Universidad Andrés Bello, pero eso más adelante. Ahora, a ver, le habíamos propuesto el desafío la semana pasada que tú ibas a traer alguna historia del Cardenal Caro y Jorge alguna historia del fútbol pichilemino. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el deporte o por el lado eclesiástico? Católico. Yo creo que eclesiástico. Porque a ver, histórico. Es interesante. ¿Qué porque podemos hablar de este Cardenal Caro, José María Caro Rodríguez? Lo primero vamos a decir, ¿cuántas misas hizo el Cardenal Caro acá en esta zona? A ver. Al tiro, ninguna. Y eso es bien interesante de poder entonces mencionar, porque hay muchos mitos que se envuelven frente a la figura del Cardenal Caro, pero también hay que entender el contexto en el cual se da el nacimiento y cómo se desarrolla él y su familia dentro de la historia de Pichilemu, entendiendo que Pichilemu todavía no existía. Entonces ahí hay un dato muy interesante, porque cuando uno habla sobre la historia del Cardenal Caro, siempre lo asocia ¿a qué cosa? A los valles, a la quebrada, a Ciruelo, ¿cierto? Y no se menciona Pichilemu, y eso es porque, claro, el proceso de fundación de Pichilemu todavía está recién comenzando. Recordemos, tal como lo dijimos la semana pasada, Pichilemu nace ya a través de esta guerra del año 1891 y que le quita el poder a Ciruelo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es bien interesante es que toda la vida del cardenal se desarrolla entonces en torno a lo que va a ser su hogar en el sector de la quebrada, ya hacia lo que después va a ser la proyección de Ciruelos. Interesante, porque incluso desde sus primeras letras, ya que uno pudiese pensar que la aprendió en la escuela de Ciruelo, la aprendió con su abuela. Así que ahí ya tenemos varios datos bien interesantes que podemos hablar sobre el cardenal. Comenzando por ahí, es decir,
que nace en este recóndito, pero recóndito lugar de este valle de Colchagua, donde jamás alguien podría pensar y creer que alguien nacido allí, tal como tú decías, cerca de la quebrada Honda, se iba a transformar en el primer cardenal de Chile. O sea, su abuela, cuando comenzó a enseñar a leer, yo creo que jamás se lo imaginaron ya ese hecho, ¿ya? Y es bien interesante en la forma entonces en cómo va a ir desarrollándose en esta su primera infancia. Oye, Jorge tocaba el punto en la semana pasada, y entrevistando a Juan Marcelo Mella, profesor de historia de Pichilemu, y entrevistando a José Luis Arraño la semana pasada, hijo del gran José Santos Arraño, cruza la línea de esta frontera cultural, lo que decía Jorge, que Pichilemu, ojo, no es el Pichilemu que todos conocen. No surgió Pichilemu desde la playa, surgió Pichilemu desde básicamente el interior, ¿o no, Jorge? Tú lo comentabas la otra vez. Sí, particularmente desde la cordillera de la costa, exactamente. Con respecto a José María Caro Rodríguez, él perteneció a una familia tradicionalmente católica en este caso, donde también ellos tenían una injerencia de poder dentro del territorio, porque el primer alcalde fue el padre del cardenal Caro, claro. José María Caro Martínez, el primer alcalde de Pichilemu, de 1891 a 1894. Entonces ellos tenían también una injerencia dentro del territorio, ya sea cultural o religiosa. Oye, sí, tú dijiste, Álvaro, la semana pasada que había siempre los latifundistas, esto como de histórico, los latifundistas o la gente de Alcurnia siempre tuvo poder o siempre fueron regidores de los destinos de Pichilemu. Y ahí entra el cardenal Caro o José María Caro Martínez, derecho al ruedo. Sí. De hecho, hay que entender inmediatamente que en los primeros años la municipalidad no tiene un edificio, funciona en la casa exacto, funciona en la casa, es como ya, yo lo invito a la muni, chicos, vengan, y se veían los temas y los asuntos. Ahora, el por qué se transforma en este caso el cardenal en una familia muy importante, aquí tiene que ver con la mano derecha del latifundista, es decir, recuerden que Ciruelo, yo siempre se los mencionaba que era como una especie de comuna autónoma, era esta subdelegación 13, que era un mundo aparte, que los latifundistas no tenían ningún interés en ello. ¿Por qué? Ciruelo simplemente era el punto que se conectaba ya el camino real de la costa con lo que era entonces este antiguo poblado de indios que después se dio a través del mestizaje y se transformó en Cahuil, y que estaba la industria de la sal. Recuerden, la industria de la sal, porque aquí no estamos hablando de que hoy en día lo vemos como una cosa más patrimonial, más casi pintoresca. Ya hablando del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, estamos hablando de que es una industria. Porque era un medio de producción artesanal en ese momento. Entonces ahí obviamente sacaban una materia mineral que era la sal en ese caso. También estaban los instrumentos como planteaba Álvaro, que era la industria artesanal, que era a través de la salinización que se ve hoy día como reflejo patrimonial. No, exacto. Y era eso principal para la industria del cuero, la sal también. O sea, no solamente para la industria del cuero, tú tienes que entender que la sal es un producto que tiene un montón ya de utilidad donde sí. Es más, exacto, de hecho el camino a la Loma, que es el camino que va desde Ciruelos hacia lo que era el sector de Cahuil, en este caso el sector de Cahuil Barranca, era un camino temporal. ¿Y por qué razón? Porque llegaba la lluvia y cuando nos referimos a lluvia, la gente que es un poco más antigua, vas a entender a qué me refiero con ese concepto de lluvia. Bueno, la gente mucho más antigua, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, veía meses, eran meses de lluvia. Entonces el camino a las lomas finalmente desaparecía y muchas veces era tanta la sal que se sacaba que se compactaba con esa sal, llevar el camino a las lomas para poder sacar entonces los carros y llevar entonces la sal hacia Valparaíso. Ojo, se llevaba a través de animales, es decir, todavía no estamos pensando siquiera del tren, estamos hablando de un Cahuil, de un ciruelo colonial. Y luego de eso entonces, cuando aparece esta figura del tren, es donde comienza Ciruelo a perder este poder y los latifundistas entonces dicen, ¿sabes qué? Me interesa esta zona. Y ahí se topan entonces que la subdelegación tenía tanto poder
que fue gracias a la guerra civil del año 1891 que finalmente se pudo quitar o comenzar a desmembrar ese poder que tenía Ciruelo. Y allí es donde aparece la figura entonces de esta familia del cardenal, o quien va a ser el futuro cardenal, porque era el administrador del Fundo San Antonio de Petrel, ¿ya? Allí entonces quien se iba a quedar a cargo, incluso es más, después de la guerra del año 1891, el tema de la ley de comuna autónoma que se dicta no comienza a regir inmediatamente, o sea, hay todo un proceso donde tú tienes que enseñar, unir, fusionar subdelegaciones para formar comuna. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que don José María Caro Martínez va a ser elegido subdelegado de la subdelegación 13 y posteriormente va a ser elegido alcalde de manera unánime, pero allí no se elegía solamente un alcalde, se elegían de hecho 3 alcaldes y a partir de eso él era el número 1. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Porque claramente tenía un rol de liderazgo, porque era quien finalmente administraba, era la mano derecha de don Daniel Ortúzar. Y recordemos, y tal como lo dijimos, Daniel Ortúzar ya comenzó a pasar más tiempo en Valparaíso por sus negocios, pero también en la política. Ya, vamos a dejar hasta ahí el tema del cardenal. Nos dimos una vuelta larga de la sal, vamos a hablar otro día. Ya. Aboquémonos, por favor, señores, aboquémonos, profesores, al tema limitado, que es cardenal y fútbol. Ya. Fútbol. Aquí quiero pillar a Jorge. ¿Cuál es el club más antiguo que se tenga que registro? Unión Pichilemu. El 12 de octubre de 1934 se funda el club La Unión. Escúchame bien, La Unión. Y obviamente posteriormente se funda el club Deportivo Pichilemu. Existieron durante por lo menos 5 años esos dos clubes, hasta 1941, donde se fusiona y existe el nombre de Unión Pichilemu. Pero se data, obviamente, el primer club es Unión Pichilemu en 12 de octubre de 1934. Después, en 1939, el 21 de mayo, se funda el club Arturo Prat, Club Deportivo y Cultural Arturo Prat, por el profesor normalista don Gustavo Loyola, que obviamente él falleció y su nieto se encuentra, hoy día he tenido contacto con ellos y me ha entregado varias fotografías de la década de los 40, de los 50 y los 60, de las reuniones sociales que se realizaban en ese entonces, porque no era tanto lo deportivo, sino que era más que nada el tejido comunitario existente en ese periodo. Estaban las veladas artísticas en ese periodo hasta 1970-1980. En este caso, hasta 1963 existían dos clubes en este caso: Unión Pichilemu, Arturo Prat. Y en este caso, el 15 de junio de 1963 se funda el Club Deportivo Independiente. En este caso por el cura párroco de ese entonces, de apellido Ormazábal. Simbo, exactamente. Él posteriormente fue obispo por San Bernardo. Pero él funda salía. Sí. Él funda el club. Mira tú. Sí. Él funda el Club Deportivo Independiente con un grupo de estudiantes, en este caso en la parroquia Inmaculada Concepción de ese entonces. Y 2 semanas después, el 29 de junio de 1963, se funda el Club Estrella Roja, en honor al partido político de la Democracia Cristiana, porque se funda bajo los parámetros políticos. Posteriormente tiene el nombre de Estrella Olímpica, en este caso. Oye, ¿y el curita jugaba fútbol o no? A mí me interesó ese tema, yo ahí lo desconocía, don Orosimbo sabía que... pero ¿habrá jugado, no? No sé, en realidad yo creo que él fundó el club como una cuestión social. Si los clubes eran netamente tenían un enfoque social, en este caso. Parece que no, nunca jugó. No. Pero creo que era muy bueno para poner sobrenombres. Varios, es verdad. Independiente es catalogado por muchos años como acá sería como la católica, ¿no? Como los pirulos de Pichilemu. Es claro. Como los pirulos de Pichilemu. Mira, el Unión Pichilemu, el club del cual yo soy parte, yo no me cambio ni de vino, ni de casa, ni de equipo. Es el club del sector El Bajo. Después surgió Arturo Prat, mi abuelo era prasino, del sector donde vive Jorge Galá, el sector de la pescadería. Sí. ¿Cuándo nace Marítimo, que es la rivalidad de Arturo Prat? Mira, Marítimo nace de una facción de mujeres que pertenecían al Club Deportivo y Cultural Arturo Prat.
de la hermana Muñoz en este caso, de la familia Muñoz particularmente, el 30 de agosto, hace poco estuvieron de aniversario, el 30 de agosto de 1968 se funda el Club Deportivo Marítimo Unido. Entre destacadas, obviamente, personalidades de ese club está don Feliciano Becerra, también don Nano Chano, padre e hijo respectivamente. Está también Ramón Cornejo, que se identifica con los colores de este club. Obviamente que se identifica con el mundo de la pesca, con los pescadores en este caso. Claro, o sea, es un riñón importante del club Arturo Prat, que Arturo Prat también se identifica con una parte de los pescadores. Exactamente, sí. Oye, y ¿cuándo entra a escena uno de los rivales encomiables donde había que ir a robarle puntos a Cowell, por ejemplo? Cowell se funda en el 56. Yo me acuerdo que en el 56 se funda Unión Cowell. Y posteriormente, en la década de los 70, se fundan los últimos equipos, que son Tigres del Bosque, más conocido como Club Infiernillo, en este caso, en 1976. Se llama Tigres del Bosque, ¿ya? Tigres del Bosque, según un reportaje de Pichilemu News que escribió Washington Saldía. Él hablaba que antes tenía el nombre de Tigres del Bosque, y posteriormente Club Deportivo Infiernillo, y después Cardenal Caro en el 78, con Raúl Tovar, obviamente, siendo como uno de los imágenes visibles. El mecena principal. El mecena del fútbol chileno. Oye, ¿sabéis que estoy realmente entretenidísimo con esto? Me emociona estos cabros que tienen esa sapiencia, y de hecho la gente que está viendo también. Tú tocaste un punto antes, cuando estábamos en maquillaje, que siempre dicen cuando estábamos en maquillaje, Álvaro, la relación que tenía el fútbol en determinado momento de la historia. Sí, mira, es genial tal como lo plantea Jorge. Me gusta mucho la forma en cual lo ve tan habitual, pero para ese entonces no era tan habitual. Entonces hoy en día nosotros vemos el fútbol como con campeonatos, con barras, ya con todo un armazón. Y la verdad es que el fútbol no tiene ese armazón hasta más o menos la década del 90 en adelante. Ya aparecen las asociaciones y cosas así. Pero antes, en realidad, eran situaciones más bien de socialización. De hecho, no es poco común el que las mujeres sean parte entonces de estos equipos de fútbol, y no necesariamente como rama femenina, sino porque dentro de cada partido había algo muy especial que se llamaba el recibimiento, donde es más, hay sectores que estaban especializados en dar ciertas cosas en el recibimiento, y se armaba toda una fiesta. Entonces en realidad era todo un proceso de socialización, de conocerse, más que como uno pudiese pensarlo hoy en día de vamos a ir a jugar por los puntos, vamos a ir a jugar por un campeonato, por una copa, sino que era más bien como la forma de poder entonces tener esta relación y sobre todo ir generando ciertas identidades, porque aquí es bien interesante el punto de la identidad de Pichilemu. Muchas veces en realidad, o si uno le preguntamos qué nos hace nosotros ser pichilemino, una de las cosas que te ha generado un montón de identidad ha sido entonces el fútbol, tal como tú lo mencionas. Es decir, tú tienes tu equipo y frente a eso uno le pregunta al pichilemino y todos tienen equipo, incluso estén cercanos o no cercanos al fútbol. Entonces, cuando hablamos de estas relaciones sociológicas que se dan, es muy importante poder entender el contexto, no ver la historia como nosotros la pudiésemos ver hoy en día con un campeonato asociado y todo lo demás, sino que más bien de estas relaciones sociales súper ricas que se dan, y por eso también entender el rol que tuvo la mujer, rol que de verdad en el fútbol ha sido protagonista. Oye, sí, para nosotros que jugamos fútbol, la mejor barra era por lejos la de Marítimos Unidos. Te tapaban, te empapelaban a chuchar cuando corres por el sector. ¿Cierto, Jorge? Sí, y ahí está, claro. Ellas, mujeres de mar, formaron este equipo que hasta el día de hoy siguen alentando. No hay ninguna otra barra que conozco en el fútbol pichilemino como la barra de Marítimo, ¿no, Jorge? Sí, no, o sea, los partidos entre Arturo Prat y Marítimo Unión son electrizantes, o sea, donde va más gente, incluso un partido de fútbol, digamos, local, van sobre 500 personas a ver este clásico, que es un clásico importante, porque esa es una de las críticas que se da al fútbol en Pichilemu, que hay muy poca gente que asista al estadio, en este caso. Son contados con los dedos de las manos, entonces igual a veces la instancia en donde
uno quiere ver fútbol y quiere conversar con los amigos con respecto a al trascender de la semana, se ve limitado porque no va gente o no van tus amigos en este caso. Somos campeones nacionales de fútbol nosotros, amateur. Sí, esa historia también es un hito importante y de inflexión en la historia del fútbol en Pichilemu, en 1984. En este caso el entrenador era don Guillermo Oliver. Don Guillermo Oliver, el preparador físico en ese momento era Jorge Gajardo, que hoy día es inspector general de la Digna Camilo. Y Chamorro. Sí, Chamorrito. Chamorrito, que era Se murió Chamorrito. Sí. Chamorrito, yo jugué fútbol. Cuando yo jugaba fútbol y era seleccionado de fútbol, Chamorrito era como el gerente del equipo. El que tenía los carnets, el que buscaba el lugar donde alojarse, todo. Y Chamorrito siempre era el gerente. Entonces cuando se ponía nervioso, comía el diario. Entonces de repente el diario todo picaba porque se ponía nervioso. En ese equipo, no sé si será verdad o no, del 84 hubo pocos pichileminos. Poco, sí, estaba Iván Fuentes, si no me equivoco bien, y estaba Ramón Cornejo, en este caso. Sí. Habían... Y un catalán, creo, parece, de verdad no me acuerdo que es de los Jardines, pero no me acuerdo cuál es su catalán. Pero lo que sí recuerdo es que no era un equipo 100% de gente de pichilemina. Exactamente. En ese campeonato, la selección de Pichilemu jugó 6 partidos, 6 encuentros, en donde ganó 5 y empató 1. El grupo porque fueron 2 grupos que estaba enfocado al campeonato, el grupo A y grupo B. En este caso, Pichilemu pertenecía al grupo A con Loncoche, con Aysén, Ovalle y Renca. El primer partido en donde fue goleada por parte de Pichilemu, 5-2 ganó al elenco de Loncoche. Posteriormente, en este caso, el partido con Aysén fue de 2-0. El tercer partido fue en este caso 0-0 con Ovalle, y el último de la fase de grupos fue con Renca, que ganó 2-0 Pichilemu. Ahí logró un total del puntaje de 10 puntos en este caso. Claro, era entre 2 antes. Sí. En este caso, sí, pues de 2 puntos era, disculpa. Después la semifinal la jugó con el elenco de Cabildo, con la selección de Cabildo, en donde ahí ganó 2-0. Y la final fue electrizante porque ganó por la cuenta mínima, con un gol de Miguel Martínez, si no me equivoco bien. Sí, Miguel Martínez, que era delantero de Curicó Unido después, sí. Y era hermano de Luis Martínez, que era arquero, muy famoso de Deportes Curicó también. No me acordaba que había ganado Puerto Montt 1-0. Me acordaba, sí, yo tengo recuerdo de haber ido al estadio con una manta a ver el partido, y el día de la final había muerto mi abuelo, entonces no pude estar en la final. Yo era la mascota de ese equipo. ¿El Cardenal Caro jugó fútbol o no jugó? No sabemos, ya, y la verdad las cosas no sé, si era muy futbolero. El Cardenal Caro, digamos que no era una persona muy simpática, ya, no era una persona que uno diga era que andaba muerto de la risa, o que en realidad generaba cierta simpatía a los demás. No, de hecho, el Cardenal Caro siempre se muestra como una persona más bien seria, recatada, muy hacia el interior, así que frente a eso no era como uno de esos sacerdotes o curitas que uno ve y dice, oh, miren, vamos a poner una pichanga. Yo sí me imagino a don Orozimbo haciendo eso, pero no en este caso al Cardenal Caro. Así que en ese sentido la vida del cardenal uno lo podría asociar más como a un joven intelectual, un joven que tenía sueño. Y de hecho cuando uno recuerda la entrevista que se hizo hace una semana atrás a Jorge Aravena, él también lo mencionaba, ¿ya? Y decía que el cardenal tenía esa cosa muy, no digamos que era muy intelectual, a veces muy mandón, ya, y que claro, de hecho es muy propio de la gente que tiene un alto nivel, en este caso intelectual, y por ejemplo incluso muchas veces se le hace esta comparación con el genio que tenía el padre Hurtado, que era más bien similar a lo que a lo que era entonces el cardenal. Entonces es bien interesante el poder entender la figura, no solamente de quedarnos con que era el primer cardenal de Chile, sino que también que era un hijo de esta tierra, pero que tampoco demostraba mucho amor por ella. Y es una de las cosas que quizás nosotros podemos quedar todavía pendiente con ello, que si bien tenemos el primer cardenal, hoy en día nuestra provincia lleva el nombre del Cardenal Caro, digamos que nunca demostraba tanto amor como quizá a lo mejor otras personas por su propia tierra.
Oye, ¿vino alguna vez? Hay una foto del cardenal Caro que vino, ¿no? No, dale Jorge primero, después seguimos con lo de la foto. Con respecto al cardenal, el periodo era pausible para que él tuviera una actitud, pues, digámoslo bien, rígida y también seria en este caso. Es como comparar a José María Caro Rodríguez, al cardenal, con Jorge Alessandri. Que Jorge Alessandri tenía una actitud seria, pulcra en este caso. Obviamente no eran tipos que tenían como, digámoslo bien, calle, en donde eran cercanos a la gente, sino... Claro, no era muy cercano. Eran muy recatados y obviamente estaban parametrados en sus funciones. Particularmente Cardenal Caro fue obispo después del 30 y tanto, 40 y tanto, no sé, por ahí. ¿Y cómo era la relación con los gobernantes? Hablo de presidente, ¿no? Porque en esa época la Iglesia Católica pesaba fuerte, me imagino, sí, ¿no? Sí, es bien interesante la relación que comienza a darse, sobre todo porque él comienza a tener protagonismo a nivel nacional. Y es bien interesante la forma entonces el que él va posicionándose en algunas situaciones, por ejemplo, con respecto a alguna crisis, ya que nosotros vamos a poder ver a mitad del siglo XX, entendiéndose el contexto finalmente en el cual se está desarrollando. En algún momento tuvimos guerras mundiales, ¿ya? Y la iglesia siempre tuvo algo que decir frente a eso, y claramente él, de hecho, estando dentro en Santiago, hubo varias relaciones. Ahora, lo que nosotros podemos ver que también se topa con otros fenómenos, que recuerden que desde la Constitución del año 1925 ya se tendió a separar lo que era la iglesia del Estado. Entonces a él le tocó todo ese periodo donde, claro, en algún momento la iglesia tuvo una injerencia tremenda. O sea, si fuese en el siglo XIX, podemos ver que la iglesia tenía entonces incluso un poder tremendo que va a terminar con la cuestión del sacristán. Pero al cardenal le tocó otro contexto, un contexto donde finalmente la iglesia tiene un poder muy muy importante, pero tampoco tiene esa capacidad de decisión política, es decir, puede hacer llamados, puede hacer movimiento social, pero no necesariamente tenía ese poder que tenía antes de lo que era la Constitución del año 1925, sobre todo después del gobierno de Alessandri, y cómo Carlos Ibáñez del Campo también comienza a retomar estas negociaciones con la iglesia, y que después Alessandri en su segundo periodo también lo va a hacer. Ahora, es súper clarificador ya entonces esta relación que se puede dar, pero también entendiendo el contexto, es decir, que hay un contexto internacional, que son los periodos de guerra, ya también viene el tema de la crisis económica con la crisis del 29, pero también hay que entender que la iglesia comienza a perder poder porque el Estado de Chile comienza a separarse y quiere desmarcarse entonces de la iglesia católica ya a través de la Constitución del 25. El cardenal Caro, ¿cuál era la relación que tenía con Pichilemu, más allá de que era cascarrabia, no venía mucho? ¿Lo tenía presente o no? George, ¿sabes tú algo de eso o seguimos con Álvaro? Yo no tengo tanto conocimiento del cardenal, lo más general más que nada. Después pasamos al Cardenal Caro, pero como club. Vamos a ir a Cardenal Caro, claro. Sí, de hecho, bueno, el Cardenal Caro tiene algunas visitas a Pichilemu, de hecho es una sola, creo que es la oficial, ya, y la otra, ¿no? De hecho, exacto. La del concilio, la del congreso. Entonces, y no hay más. Entonces, claro, tiene otras visitas, pero que no son en este caso visitas oficiales. Hay un tema que es una relación, no puedo en este caso asegurar que es una relación más bien como de lejanía, ya, pero sí lo que sabemos es que una vez que el cardenal comienza a hacer su vida afuera, es muy poco el contacto que comienza a tener acá. Entonces, es más nosotros que añoramos que a lo mejor esa relación hubiese sido mucho más cercana, y vemos que finalmente el cardenal Caro de a poco da esa sensación que finalmente se va olvidando, quizás también por el contexto en que está viviendo, las responsabilidades que comienza a tomar, y también finalmente las alas que comienza a tener y el rol que va a tener dentro de la Iglesia Católica, sobre todo dentro del periodo post Segunda Guerra Mundial. ¿Tenía hermano el cardenal? ¿No? ¿O era hijo único? A mí yo no sé. Ahí la familia también me pillaste, no sé si habrá tenido más hermanos. Me parece que no. Nunca me sonó como que se tuviese más hermanos. Parece ahora que hubo algunos hermanos, pero después, durante la infancia, fallecieron esos hermanos, que eran dos.
que particularmente fallecieron en 1870, porque el cardenal nace en 1868, ¿no? ¿Me equivoco ya? Entonces después tuvieron otros dos hermanos y obviamente la salud en ese momento, en el siglo XIX, no era la que vemos ahora. Entonces igual era común que los niños fallecieran en ese periodo. Mira tú, Cardenal Caro, que nació en Los Valles, ahora que me acuerdo, y después se crió en la Quebrada Honda. Exacto. El club Cardenal Caro, ¿es el club más ganador en Pichilemu, no? De acuerdo a la estadística, sí. En este caso, de acuerdo. Más ganador, llámese, o sea, más ganador en el sentido de que ha ganado más campeonatos regionales, porque en campeonatos locales igual debe ser un poquito más complejo el análisis, pero este ha sido como el club que más ha ganado torneos regionales y nacionales, ¿o no? Regionales, ha ganado 6 torneos regionales. Y en la década de los 90, en donde estuvo el auge del fútbol pichilemino y fue visualizado en la región y también a nivel nacional. Acordémonos que el primer club que ganó un campeonato regional con otro formato de campeonato fue Unión Cahuil en 1990, que fue al Flecha de San Jorge de Peumo. Después el 93 gana Cardenal Caro, el 97-98, el 3, 2000, 2001, 2002. 6 campeonatos regionales y gana 2 campeonatos nacionales, el 98 y el 2001. Ahí jugaba era un club ganador. Era un club ganador en esa época. Pues me acuerdo. Pero eso ¿Qué? Sí, no, te iba a complementar ahí que la importancia de poder también contextualizarlo en el sentido de que, si bien el fútbol pichilemino tiene una data más histórica de anterior a la era de los campeonatos. Entonces, claro, a lo mejor hay gente que nos está viendo y nos dice, no, pero es que mira, en los 80 los que ganaban eran esto, en los 70 eran esto. Entonces, claro, porque claro, tiene que ver más bien con la lógica del juego que se tenía durante los 60, 70 y 80, que va a ser muy distinta a la lógica de los 90. De los 90, entonces, exactamente. Exacto, como son cíclicos estos periodos donde tenemos equipos ganadores con generaciones, ahí cuesta un poco dimensionar entonces cuál sería. Pero claro, como dice Jorge, desde el punto de vista estadístico, si nos vamos simplemente a los campeonatos, sí, pero lo más probable, y que ahí nos van a decir, en los 80 no eran los más ganadores, en los 70 tampoco. Entonces, y es para que también se entienda. Sí, pero el club a vencer, en este caso, históricamente, de quién sería? Hay uno de los clubes que siempre tuvo buena estadística, buenas rachas ganadoras. El Unión Pichilemu puede ser, por ser más antiguo. El Marítimo también. Es que depende de los contextos, como hablaba Álvaro en este caso. Depende de los contextos históricos que se den. Por ejemplo, es como el mejor jugador de fútbol de Pichilemu de todos los tiempos. Para mí, Ramón Cornejo. Pero puede ser Ramón Cornejo, pero a lo mejor para otra persona que vivió otra época, los 60 o los 70, obviamente puede ser otro jugador, por ejemplo como Carlos González Tapia, más conocido como Carlos Domínguez, que jugó en la década de los 60, o también en este caso, por ejemplo, pueden ser los hermanos Carreño en los 90. Entonces igual ahí depende de una visión por parte del espectador que aprecia. ¿Dónde entra el fútbol? Oye, ¿dónde entra aquí el fútbol rural al juego aquí? El fútbol rural siempre, obviamente, se ha visualizado en estos últimos 10 años, pero siempre ha existido en este caso. Obviamente con formatos inicialmente que eran partidos amistosos, pero posteriormente durante los últimos 15 años se ha visualizado como un campeonato atractivo porque lleva muchas personas, lleva mucho público a los estadios. O sea, el campeonato del año pasado, en donde fue campeón Espinillo contra Las Comillas, llegó aproximadamente 1000 personas, llenó el estadio municipal. Entonces, como espectáculo es buenísimo. Los partidos son buenos, las barras son, obviamente tienen un apoyo a su equipo. A su localidad. A su localidad, sí, en este caso. Yo quería tomar el concepto. Yo quería tomar el concepto que está hablando Jorge del sentido del espectáculo, porque muchas veces se entiende el fútbol simplemente como una entretención. Y la verdad es que lo que ocurre con el fútbol pichilemino que tiene que tomar ese sentido del espectáculo, entendiendo que al ser un pueblo tan pequeño, la gran pregunta era, ¿qué tengo yo para entretenerme? Es decir, además de las carreras de caballo que se puede hacer, quizás alguna corrida, etcétera, pero lo demás no había más. Y de hecho, la gran relevancia que va a tener el fútbol pichilemino
desde el mediado de la década del 73, cuando comienza a imponerse un régimen acá en Chile donde hay horarios que son limitados, el fútbol es extremadamente importante, por la sencilla razón que se transforma entonces en el gran espectáculo de la semana. Y no estamos hablando de un campeonato, estamos hablando entonces de gente que se preparaba durante toda una semana para ir a compartir, porque eran los espacios que se tenía, entendiendo que no se podía estar hasta tantas horas de la noche, ya que había entonces una limitancia dentro de lo que era la libertad individual. Entonces el fútbol se transforma en un eje principal para lo que va a ser la entretención, y a partir de eso entonces este espectáculo no solamente tiene que ver con el juego propiamente tal, sino que también con todas estas relaciones que se van a comenzar a dar. Y de hecho más de alguno de los que nos está viendo va a decir: mira, yo conocí a mi señora en una pichanga, conocí... No iba a decir que velada, hice a mi hijo en una velada, ¿no? Pero sí, o sea, durante mediados de los 70 y los 80, el fútbol pichilemino, yo me atrevería a decir que fue el gran espectáculo que se dio acá en nuestra localidad, y por eso es que es tan importante y está marcado fuego. Es decir, la gente que tuvo hijos y que se criaron entre los 80 y los 90, o sea, son gente que realmente viven y disfrutan del fútbol, porque claramente era la entretención. Hoy en día los chicos tienen un montón de entretenciones, no tenemos limitantes en nuestras libertades, entonces frente a eso es un contexto completamente distinto, y por eso es que el fútbol pichilemino es tan importante para entender sobre todo el desarrollo de ese pichilemu desde los 70 hasta la actualidad. Oye, muchachos, nos pilló el tiempo porque ya tenemos que estar al siguiente invitado en maquillaje. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial para volver con el entrevistado de esta noche, que es Danilo González Nilo. Él es un doctor en química, prestigioso, está trabajando a full en la primera línea buscando soluciones para el COVID-19. Le doy las gracias a Álvaro y también le doy las gracias a Jorge. En un par de semanas más, ¿de qué podemos hablar para antes del entrevistado? ¿Con qué te compromete, George? Yo creo que la historia electoral de Pichilemu, a mí me gusta ese aspecto, la historia electoral, los alcaldes, los regidores, el legado que han dejado durante los 129 años de vida de Pichilemu, particularmente desde el 50 hasta la fecha, como han sido las gestiones de los alcaldes y regidores, Codeco y concejales. Ya, y para el próximo Pichilemundo Cultural, Álvaro, ¿con qué te voy a rajar? Yo voy a profundizar con la historia de Ciruelo, eso vamos a hacer, porque me iba a tirar con el camino al progreso para ver por qué a Pichilemu le cuesta tanto obtener, pero yo creo que Jorge también va a profundizar en eso y vamos a ayudarle, así que vamos a ahondar más en nuestras raíces, vamos a hablar más sobre el origen de Pichilemu a través de Ciruelo. Listo. Muchachos, nosotros vamos a comerciales para llegar con el próximo invitado. Nos vemos en un par de semanas más con otro Pichilemundo Cultural. Gracias Jorge, gracias Álvaro. Gracias. Comerciales, ya volvemos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, chao. Ya regresamos de comerciales después de esta entretenidísima charla con los dos profesores de historia, Jorge Galás y Álvaro Álvarez, quienes nos comentaron algo de esta historia. Seguiremos con el Pichilemundo Cultural. Y a propósito de Pichilemundo Cultural y de pichileminos destacados, nos sacamos el sombrero para presentar a este doctor en química. Vive al frente de la Escuela Digna Camilo, al lado del gimnasio, es del barrio del Llano, es doctor, experto en química, tiene unos estudios realmente notables, está trabajando desde hace muchos años buscando y investigando acerca del cáncer, acerca del origen de la humanidad, para que vean más o menos ustedes el nivel que tenemos en este Pichilemundo. Saludamos a nuestro vecino Danilo González Nilo. ¿Cómo estás, Danilo? Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Te agradezco mucho la invitación. Encantado de poder participar. Sí, para nosotros de verdad es un honor tenerte acá, un pichilemino destacado en esto de las ciencias. Hoy en día hay que la ciencia
en Chile no tienen mucho auge. Usted está dedicado hace mucho tiempo a investigar. ¿Hace cuánto que te picó este bichito de la ciencia y básicamente de la química, Danilo? Mira, de hace varios años, de chico, en realidad, de cuando vivía en Pichilemu, es que siempre me gustaba hacer cosas en el patio, jugando con el perro. Y en realidad, como era una vida tan tranquila y sin vecinos, pues, si tú ves donde vivo yo, no tenemos vecinos. Así Claro. que fue una niñez y una adolescencia, parte de la adolescencia, sin vecinos, con algunos buenos amigos que me iban a visitar a la casa y tal. La más sociable era mi hermana, que se llama Claudia González. Claro. Y claro, ella era muy sociable, pero yo no. Y mi hermana Mariela, por supuesto, que ella también es muy entretenida y lo pasaba un castancho. La María era la menor. Sí, exacto. Oye, ¿qué haces específicamente? Tienes muchas cosas, pero ¿a qué te aboca hoy en día tu carrera, Danilo? Mira, cuando estaba estudiando química recién, me entró una fascinación por lo que era la mecánica cuántica y ver los átomos. No sé, me fascinó. Es como que genera una pasión. ¿Verdad? Tú sabes que las pasiones no tienen explicación, pues. La pasión por un club deportivo te sacrifica un montón, pero te gusta. Lo mismo pasa en el caso de la ciencia o la literatura, es que te toma una pasión, y me fasciné con el hecho de poder ver proteínas, pero a nivel molecular. Y de ahí yo estaba estudiando bioquímica en realidad en la USACH, y una universidad muy buena, una muy buena escuela en química y biología, pero burocrática como buena universidad estatal. Y creo que esa vez cuando me cambié de bioquímica a química fue el trámite más rápido que vi hacer. De hecho, no me dejó ni tiempo para arrepentirme. Y de un día para otro me convertí en químico, me quería tomar física y después me dediqué a la computación, que es la forma en que tú puedes estudiar mejor los átomos, ¿ya? Y cómo se comportan. Y de ahí me puse a trabajar en un área que se llama simulación computacional. Y comencé a desarrollar mi vida académica en torno a eso. Tuve la fortuna de ser uno de los primeros, si no el primero en esa área, lo cual me facilitó también meterme en otras áreas incipientes como la bioinformática, la genómica, parcialmente, lo mío más bien estructura. Y bueno, y ahí conocí mucha gente y muchas líneas de investigación. Oye, te transformaste después en doctor en química, algo que es complejo y también es muy entretenido de analizar. Te estuve investigando y me llamó mucho la atención un reportaje que salió acerca de unas moléculas que habían encontrado en la Antártica y que resistían a muchos grados bajo cero, y después había otras que estaban en el espacio, y te fuiste metiendo hasta pensar o hacer la teoría o teorizar que la vida humana puede haber nacido a través de esas moléculas, o me equivoco, más o menos era ese el tema, ¿no? Claro, en nuestro grupo, en el grupo en el que estoy trabajando hay varios investigadores muy buenos, y ellos anualmente hacen expedición a la Antártica, y de ahí me cuentan ellos la fascinación que tienen por estos microorganismos, que en realidad son bacterias, que se llaman extremófilos. Estos extremófilos viven bajo condiciones extremas, evidentemente, y es fascinante ver cómo los organismos son capaces de vivir bajo condiciones que no son esperables. Por ejemplo, hay unas bacterias que viven en los geysers del Tatio, que viven a 108 grados Celsius, inimaginable. Hay otras que viven en la Antártica a menos 40, menos 80 grados Celsius, y son capaces de sobrevivir esas bacterias. Entonces de ahí se nos vino la fascinación por pensar
¿qué pasaría en otro planeta? Y ahí es donde comenzamos a lucurar sobre la vida en otros planetas. Y nos juntamos con unos astrónomos, con los cuales discutimos varias ideas sobre el inicio de la vida en la Tierra. Más que lo humano, es que la naturaleza de alguna forma se la arregla para que la vida sea inevitable, ¿ya? Es por eso que es muy posible que en planetas donde haya agua, es muy probable que hayan otros organismos, y por qué no civilizaciones. El más cercano es Marte, y por eso en el último mes salieron 3 misiones espaciales de la Tierra para llegar a Marte. Y fíjate, déjame contarte una cosa ahí bien interesante. El que vayan a Marte no es por casualidad, no es porque quieran instalar una estación en Marte con humanos ni una colonización. Puede ser en parte eso, pero lo más fascinante es que tú puedes encontrar vida en los polos de Marte, donde hay agua. Y entonces ahí surge una pregunta súper importante. Si existieran microorganismos allá, ¿cómo se reproducen estos? ¿Ya? ¿Usan ADN, como igual que nosotros, o usarán otro tipo de moléculas? ¿Ya? Si usan ADN como nosotros, quiere decir que la vida llega a una convergencia y básicamente cualquier extraterrestre que podamos ver en algún otro planeta va a ser como nosotros. Pero si no es así, que es también una probabilidad, entonces emerge toda una biotecnología basada en microorganismos de otros planetas. Y es ahí donde está, creo yo, el objetivo principal de estas misiones a Marte. Tendría el poder del conocimiento. Hasta ahora ya se mandaron algunas misiones a Marte. ¿Qué se ha arrojado? Han habido 3, claro. ¿Y qué se ha arrojado? Van en plena ruta. El viaje a Marte toma 7 meses. Ya. Y son sondas, fundamentalmente. Claro, pero no han habido otras que han ido y han extraído muestras de esta sonda que era como un tractor que cayó en un paracaídas, se abrió. Claro, sí, esas han tomado muestras y han observado la composición de los minerales, rastros de agua, fotografías impresionantes, que tú las puedes bajar de la NASA. Pero la parte más interesante está en los polos, y hasta ahí no se ha ido todavía. Hay un reservorio de agua en esas zonas, y eso puede abrir posibilidades infinitas de vida o de otro tipo de organismos. Nadie sabe. ¿Qué es lo que más te apasiona de esto? Porque tienes una arista importante desde tu carrera: la salud, tienes el origen de la humanidad, que de la vida. Ahora de la vida, claro. Claro, y tiene, bueno, la evolución de algunos seres vivos, hablando ahora con esto del coronavirus. ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? ¿Hacia dónde va tu conocimiento, tus ganas? Lo que más me fascina a mí es, por ejemplo, cómo se desarrollan las mecánicas moleculares que permiten, por ejemplo, que el virus del SARS-CoV-2 interactúe tan específicamente en las células del pulmón, ¿ya? Eso es lo que más me fascina. Y de ahí, por supuesto, emergen posibilidades como para desarrollar kits de detección, paliativos, drogas. De hecho, hemos patentado 3 moléculas con diferentes fines. Y también y de ahí sale toda una arquitectura en donde tú puedes desarrollar y diseñar moléculas y poder sintetizarlas. No solamente las ves en los computadores, sino que tengo la fortuna de contar con un grupo muy bueno en la UNAP, en donde también se sintetizan este tipo de moléculas. Tú eres
encargado de la Facultad de Ciencias y Vida de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Soy el director del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Facultad de Ciencias de la Vida de la UNAM, de la Universidad Andrés Bello. Sí. ¿Cuánto de esa investigación, ahora con esto de trayéndote al contexto del coronavirus, cómo están trabajando? Me imagino que se abre un abanico importante y también una preocupación importante por el desarrollo y cómo se está comportando el virus desde marzo hasta la fecha, ¿o no? Totalmente. Es muy preocupante lo que está ocurriendo con el virus del COVID-19. Yo creo que no es un problema fácil. Hay muchas especulaciones y todavía no hay argumentos suficientes como para pensar de que tenemos una vacuna ya eficiente. Se están probando muchas vacunas en Chile, a lo menos 3 o 5, a lo menos vacunas a la vez, con una cantidad de gente importante. Pero aún hay que ver cuál es la eficiencia de esa vacuna, cuánto tiempo te va a proteger. Y por otro lado también están las consecuencias de haber sido contagiado por el coronavirus, ya sea como joven, que parece que todo el mundo cree que los jóvenes son, claro, no tienen las consecuencias del virus, pero no quiere decir que el virus no les haga daño. Por alguna razón que aún no se sabe, no tiene la misma respuesta que una persona mayor de 50 años. ¿Ya? A partir de los 50 años hay un aumento significativo de enfermos graves, ya que llegan a la UCI y algunas lamentablemente desencadenan la muerte. Pero si tú ves los pacientes más jóvenes, de 40 años, de 40 y 50, sufren desenlaces terribles porque a pesar de que te estás recuperando a duras penas, se generan trombosis, infarto cardiopulmonar, entre otras cosas que hacen que una persona pueda fallecer en cualquier momento. Así que yo llamaría, aprovechando tu espacio con el público, a que se cuiden. No es una broma esto, no es una mentira ni una manipulación de nadie. Lo que se ha demostrado que es más efectivo a la fecha el uso constante de mascarillas. Es súper relevante eso. Y a pesar de que pareciera que todo va a regresar a lo normal, hasta que realmente el virus no sea erradicado, que probablemente va a ser difícil que ocurra así, constantemente utilizar mascarillas y proteger también a los niños y a los jóvenes. En ese aspecto yo creo que la comunicación de que los jóvenes no sufren este virus es muy errada. Nadie está seguro respecto a eso. Está complejo, o sea, estamos hablando con Danilo González, doctor en química, y que está metido donde las papas queman, más allá de la primerísima primera línea, que es una labor loable, que están rescatando vidas, pero ustedes están investigando qué está pasando con el virus, ¿no? ¿Cuántas aristas nos podemos encontrar o se han encontrado ustedes con este bicho? Mira, por ejemplo, hace poco salió un reporte de un ciudadano japonés que se contagió 2 veces con diferentes cepas. Eso es un buen ejemplo de lo que podría ocurrir, de que las vacunas que se están probando en Chile estén dirigidas a una cepa que sea distinta a la que ya está evolucionando en nuestro país o en Latinoamérica o en África o en cualquier lugar. Eso va a ser una constante. En otras épocas tuvimos las serias consecuencias del virus de la fiebre porcina, no sé si se acuerdan de la fiebre aviar y tal. Sí. El H1N1, el H1N5, y esos virus siguen con nosotros, pero tenemos vacunas, entonces por eso casi nadie tiene el mismo resfriado. Pero si tú recuerdas de tu niñez,
a la fecha, los resfríos son cada vez más duros, si te fijas, ¿no? Sobre todo en los adultos. Porque claro, cuando no te pillas vacunado, te puede dar efectivamente el H1N1 que te lo contagia en cualquier lugar, y eso tiene consecuencias, te da fiebre, te sientes muy decaído, mucho dolor neurálgico, y eso te puede estar así una semana. Esperemos que algo así ocurra con el SARS-CoV-2, pero tiene un set de camuflaje, lo voy a llamar así. Este es un virus que se camufla muy bien, ¿ya? Y por eso es tan difícil encontrar una vacuna contra él, aunque los esfuerzos a nivel mundial han sido increíbles. Nunca antes se había logrado tener una vacuna tan rápido. Y por la misma razón hay que tener esa consideración de que fueron vacunas hechas a gran velocidad. Danilo, yo no sé mucho de química, pero ¿cuán de cierto o cuán verosímil o legítimo puede ser la duda de que este virus fue creado en un laboratorio? Mira, no hay evidencias de que haya ocurrido algo así, ¿ya? Ojalá que no haya sido eso. Pero sí se ha observado que el número de mutaciones cuando el virus pasó entre los murciélagos, hay un eslabón entre medio que se cree que es el pangolín, pero también algunos creen que es una serpiente. No fueron tantas las mutaciones que tuvieron que ocurrir para que salte a los humanos. ¿Ya? Es lo mismo que ocurrió con el virus aviar, que es un virus que mataba aves, ¿ya? Pero cuando tú tienes alto confinamiento de estas aves, produces que ese virus evolucione más rápidamente. Y ahí está la casualidad de que ese virus, ya mutado y convertido, pase a un humano y ese humano se contagie. Pero peor aún, que ese virus también sea transmitible por vía aérea, como el caso del SARS-CoV-2. O sea, hay varias coincidencias que no son fáciles de diseñar. Lo mismo pasó con la fiebre porcina. Si tú has ido a donde crían cerdos, se trata de una cantidad de cerdos increíble, y mientras más población tú tengas junta de la misma especie, más probabilidades que emerjan este tipo de virus. Por eso es que es relevante de que se evite ese tipo de alimentación. Ya, es mucho más riesgoso, sí, porque las gallinas, los cerdos, los caballos han vivido con los humanos por muchos siglos, por muchos milenios, pero no así el caso de especies exóticas como el murciélago, el pangolín, y ahí hay un error. De hecho, en China ahora está prohibido el consumir ese tipo de alimentos. Pero nosotros en Chile también tenemos lo nuestro. Tenemos el ratón de cola larga, el anta, con el virus anta. ¿Ya? Y yo creo que una vez que pase esta emergencia con el COVID-19, es algo de lo que nos tenemos que preocupar. Y también se debería educar a la población para que evite el contacto con ese tipo de roedores. ¿Por qué está interesantísima esta conversación? Es muy enriquecedor hablar con un pichilemino destacado y que está trabajando en esto. Nos deja muy claras varias cosas, y también obviamente nos deja en la incertidumbre otras. ¿Por qué esta clase de virus, la gripe aviar, la peste porcina, el H1N1, el de ahora, el COVID-19, ¿por qué surgen en China, en Asia específicamente, y por qué no mutaron antes y vienen a mutar ahora? ¿Tienen explicaciones? ¿Se puede explicar eso o no? Mira, yo creo que es por lo mismo, es la sobrepoblación. China cuenta con una sobrepoblación enorme de humanos, ¿ya? Y que tienen costumbres súper variadas. Y aquí el error que también hubo
el consumo de especies exóticas. Y entonces se produce la transferencia de virus entre especies que nunca han tenido contacto. Es distinto que tu perro se resfríe, ¿no?, de un virus, porque probablemente ese virus tú ya lo has tenido como humano, ¿ya? Y son difíciles de transferir. Pero es distinto cuando se trata de un murciélago, un pangolino, una serpiente, y te la comes más encima, ¿ya? Entonces eso nos deja algunas enseñanzas bien importantes respecto a el efecto que está produciendo la humanidad sobre nuestro planeta, en donde está abarcando, se está intercediendo en lugares que antes nunca habíamos estado, ¿ya? En regiones que nunca antes habíamos estado los humanos. Si el virus, hasta ahora, bueno, tú te apoyas en los científicos y claro, están tomando la trazabilidad desde el día 1. ¿Es cierto o no es cierto que el primer muerto de esto fue en Wuhan? Es en China. ¿Es cierto eso? Y que había sido dentro de un laboratorio. Entonces, si es dentro de un laboratorio, ¿cómo llegó el virus a esa persona? ¿O esta fue la persona que comió el pangolino, la serpiente o el murciélago? Claro, no se sabe, desgraciadamente. China es un país súper hermético. Han tratado, de hecho, trataron de controlar, y nadie sabe en qué quedó eso, una cepa nueva del SARS-CoV-2 que salió en la zona norte de China, y cerraron toda esa zona, pero no le avisaron a nadie, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud se enteró 2 semanas más tarde, luego que ellos mismos intercedieron la población. ¿Ya? Era una forma mucho más agresiva de lo que ha sido acá, ¿eh? O sea, allá te encierran. De hecho, hay videos donde muestran que la gente era encerrada, las puertas eran clausuradas completamente. Acá hemos tenido un encierro relativamente civilizado en algún contexto, ¿ya? La gente que se ha querido cuidar se ha encerrado, tiene infraestructura como internet, computadores, televisión. Tenemos una magnífica idea chilena como el Corner Shop para comprar vía internet. Eso, sí, en general, la población ha podido disfrutar de esos beneficios. Y en provincia, además, lugares como Pichilemu, en donde ha llegado mucho menos gente, hay menos registro de virus, lo cual eso también ha sido eficiente. En otras playas más cercanas a Santiago, desgraciadamente han habido personas que, al no tomar en serio esta pandemia, han viajado a la costa y han sembrado el virus en localidades de la costa central. Y eso es parte del aprendizaje que tenemos, porque nunca antes habíamos estado en una situación planetaria como la que estamos ahora. ¿Cuánto de verdad o no, cuán efectivo es esto de la fase 3, de dejar salir a la gente de a poco, empezar a abrir los restaurantes? ¿Es recomendable desde el punto de vista científico de lo que tú estás investigando? ¿Es bueno hacerlo o tú eres un poco reticente a esa idea? Yo soy reticente a esa idea, porque si fuéramos aún más drásticos, yo esperaría que llegara la vacuna para hacer ese tipo para que la gente pueda salir, pero evidentemente hay otros aspectos que son económicos, de supervivencia, de la gente que gana su sustento diario todos los días, y eso implica un riesgo. Es un riesgo que me imagino que las autoridades han considerado, el impacto económico. Una cosa es morir del virus y otra cosa es que nos muramos de hambre, ¿no?
y por eso es que ese equilibrio tan delicado de alguna forma van cediendo. Es cosa de ver lo que ha ocurrido en países muy desarrollados como Alemania, Italia y España fueron los primeros en sufrir una segunda ola, en donde dieron libertad a la población y salieron todos disparados en pleno verano, por supuesto, y generó un contagio altísimo. En Alemania, a pesar de que es una sociedad mucho más disciplinada, si podríamos decirlo de esa forma, igual ha habido una segunda ola, ¿ya? Y los contagios han aumentado. En Nueva Zelanda, que es una isla, en donde también hay una cultura social y científica muy buena, lograron evitar una primera ola, pero la segunda ola de todas formas igual llegó. Y bueno, probablemente nos tenemos que preparar para una segunda ola, con sus consecuencias. Ahora, para evitar consecuencias más graves, lo más importante es la educación de la población, ¿ya? Y sacarle de la cabeza a la gente de que esto es una mentira o una especie de conspiración, claro, para gobernar el mundo. Está el virus y tenemos que convivir con él. No es tan fácil de eliminar. Claro. ¿En qué etapa de la investigación? ¿Qué estás investigando hoy en día con este tema del COVID-19, Danilo? Mira, lo que está más adelantado ahora es un kit de detección rápida, como en los sistemas de detección basados en PCR. Usualmente requieren de varias horas de análisis dentro de un día, pero eso tiene ciertas limitaciones con el equipamiento y el personal. Requiere de equipamiento personal especializado. El kit que desarrollamos en nuestro grupo con el doctor Daniel Aguayo, Cecilio Paso, Jorge Duarte, entre otros más que han trabajado en este tema, es un kit que es un electrodo muy pequeñito, en donde una vez que se une el virus, genera una diferencia de impedancia, y eso es detectado a través de un celular en un lapso de más o menos 1 minuto o 2 minutos, ¿ya? Entonces es muchísimo más rápido que lo que se puede hacer con PCR, y eso ha funcionado bastante bien. Es una tecnología que se implementó acá en Chile. Hemos postulado todo tipo de fondos para poder acelerar el proceso, pero aún así la universidad nos ha apoyado y el desarrollo va muy, muy bien, y muy auspicioso. Eso significaría básicamente que cualquier persona tú le podrías tomar un examen en la calle o en cualquier lugar, ¿ya? Y en un lapso de 5 minutos podrías tener el resultado inmediatamente. ¿Y la efectividad? La efectividad es algo que estamos en ese proceso de desarrollo. Las expectativas son cercanas al 90%. Depende de la concentración del virus, de las partículas virales. Y ahí saltamos a otro proceso que si es por vía saliva o nasofaringeo. Nasofaringeo suele ser muy incómodo para el paciente, pero además produce estornudo. Entonces la enfermera o el personal que está atendiendo, claro, tú terminas estornudando encima de ellos. Entonces hay un aumento de riesgo, sin duda alguna, ¿ya? Y en saliva lo estamos tratando de perfeccionar a través de otra estrategia que estamos desarrollando. Sí. ¿Cómo, a propósito de eso, cómo analizas tú el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico que ha tenido Chile en estos últimos años, o más bien de cuando tú empezaste hasta ahora? Muchos critican. El profesor Massa, que es muy conocido, dice que se compran más carros lanzados y zorrillos que desarrollos tecnológicos, y para eso hay presupuesto y para otros no. ¿Qué opináis tú de eso? Sí, yo que opino lo mismo que el doctor Massa. Es paupérrima la situación que tenemos como país en el ámbito de la ciencia, por dos razones lamentables ambas.
Uno, que no tenemos un Estado que se preocupe del desarrollo científico-tecnológico del país. Ya, recién este año se inició el primer Ministerio de Ciencia, Tecnología en Chile, lo cual ya es relativamente vergonzoso. Los famosos países en vías de desarrollo, que tienen una sigla, se me olvidó ahora, los países de la OCDE, claro. de la OCDE, en promedio invierten en ciencia y tecnología un 2% de su PIB, 2% del PIB. Y nosotros, desde que regresamos a la democracia, nuestro presupuesto no ha variado, que es cercano a un 0,3%, generosamente hablando, ¿ya? Se piensa de que podría, si hubiera más presupuesto, los científicos no serían lo suficiente, pero eso tampoco es verdad, porque si Chile tuviera mayor presupuesto científico y tecnológico, estaría trayendo a las mentes jóvenes y brillantes que hay en nuestros países federales, ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia. Hay muchos colombianos que han llegado a estudiar a Chile. Son gente muy buena y muy capaz. En todas partes del mundo hay gente muy capaz, y eso lo supo Estados Unidos hace muchos años. Ellos constantemente cultivaron la atracción de postdoc, ¿ya? Gente que recién se había doctorado y pasaba 3, 5 años en Estados Unidos dando lo mejor de tu vida, con un presupuesto que es mucho más razonable de los que tenemos acá. Así que falta un cambio importante. Eso por un lado, el Estado. Cómo el Estado puede mejorar las condiciones. Cómo el Estado se puede preocupar de que en realidad la química, la física y la tecnología, la educación en esa área debiera estar presente en toda la enseñanza. ¿Ya? Por más fome y latero que pueda sonar eso, la realidad es que nunca vamos a lograr producir plásticos, alambre de cobre. Solamente producimos productos primarios, materias primas, y eso es desolador. O sea, imagínate, producimos una cantidad de cobre increíble, se va a China y nos regresan el mismo cobre multiplicado por 10 veces más en un reloj, en un celular. Eso no resiste ningún análisis económico, y eso debe ser cambiado. Entonces, para eso se tiene que, como siempre, educar. Primero educar y luego es sembrar para poder cosechar, ¿no? Se han hecho cosas buenas. Claro. Sí, pero está la inmediatez. Y lo otro, que la industria productiva es muy escueta para invertir en investigación. Es muy temerosa, no tiene experiencias de éxito. Se pueden hacer tantas cosas, y yo he hecho tantos esfuerzos con los empresarios chilenos, pero siempre desgraciadamente todo termina en una desilusión. ¿Ya? Uno como científico pone mucho esfuerzo en cosas que están incluso fuera de tus márgenes académicos, en desarrollo, por ejemplo, para la industria cuprífera. Nosotros hemos hecho esfuerzos reales. De hecho, ahora afortunadamente estamos con una empresa que se llama TEC, desarrollando un sistema para control de polvo, utilizando una tecnología nueva que se llama nanoburbujas, que la estamos explotando en varias áreas. Es raro, ¿no? Que no inviertan en tecnología, que lo que pasa con el cobre, que todo el mundo lo dice, y lo dicen todos los candidatos, lo venimos escuchando desde... Claro, lo venimos escuchando todos los años, y no se haga nada. Te quiero traer un poco a Pichilemu, pero siguiendo con el tema de la química. ¿Qué profesor te encaminó por este lado de la química? ¿Tienes algún profesor en Pichilemu que
que te dijo, ¿sabes qué? Eres bueno para esto. No, ¿sabes qué? Yo era, sobre todo en la enseñanza media, bueno para matemáticas. Llegué a la universidad con una muy buena base de matemáticas y ahí el profesor Hipólito fue un buen mentor. El Hipólito, no sé si está todavía. Sí está. Sí está. También me acuerdo que pues yo estuve hasta segundo medio en Pichilemu. Y también me acuerdo que teníamos una buena un profesor de ciencias naturales, muy bueno también. Sí, son gente, son clave los profesores. Y en ese contexto hay que volverle prestigio a los profesores, son gente importante. Pero la cultura más básica que penetra tan fácilmente en la población, hemos llegado a una condición en que los profesores están mal pagados, no son apreciados socialmente, que eso es inconcebible en países como Alemania o Suecia o países realmente desarrollados, China, Japón. De hecho, en Japón creo que se le dice Gran Gakusei a los profesores, creo que significa como gran ciudadano. ¿Ya? Es distinguido, ¿te fijas tú? No es que gane más dinero que un empresario, pero es una persona distinguida por la sociedad, es respetado. Pero eso hemos fallado como sociedad, y ahí hemos fallado todos, toda nuestra sociedad. Y eso hay que mejorarlo. Bueno, y en Pichilemu en sí es una vida tan agradable, que lo pasé súper bien. De hecho, tengo todavía un WhatsApp con mis ex compañeros. De tanto en tanto los veo con ellos y da un gusto escucharlos y saber en qué están y sus preocupaciones y todo. Guardo los más lindos recuerdos de mi adolescencia en Pichilemu. Sí, dale. No, y donde trabajé desde chico. Mi papá siempre me incentivó a trabajar, así que trabajé a trabajar los veranos. Pero también practiqué bodyboard, básicamente, que era lo que podía practicar. Y lo pasé súper bien. Fantástico. ¿Y estás yendo regularmente a Pichilemu o no? No, me cuesta ir, tanto por trabajo como por la distancia, igual, que son de Santiago, son igual 3 horas. Y regresar otras 3 horas, más tacos y cosas de ese estilo. Es difícil disfrutar un buen fin de semana desde Santiago a Pichilemu, pero de tanto en tanto hago el esfuerzo que podemos. Oye, y dedicándonos a soñar y hablar de este plan retorno, que muchos han hablado también, volver a Pichilemu, quizás aportar con algo, desde tu vitrina, desde tu lugar, desde tu tribuna, tu sapiencia, sabiduría, ¿en qué podrías aportar tú a Pichilemu o cómo visualizas tú algún futuro aporte quizás? ¿Va a prender la luz? Ahí sí. Sí, perdón. Sí, está bien, sí, esto es distendido, es una conversación de amigos, de vecinos. Lo mejor que le podría ocurrir a Pichilemu es ser una ciudad universitaria. Creo que tiene todas las condiciones para hacerlo. Lamentablemente, pero hay un primer inicio de la Universidad Bernardo Higgins, ¿no? En Rancagua, sí, que es de la región. Pero es bien conocido. Yo trabajé por 8 años en la Universidad de Talca. Y siempre la pregunta era por qué a la Universidad de Talca le iba tan bien. Y yo creo que hay una distancia en donde el estudiantado decide ir y volver. Por ejemplo, en Rancagua, los chicos preferirían 1000 veces ir y volver yendo a la Universidad Católica en el día. Claro. O a la USACH, o a la Chile, o a una universidad privada. Pero cuando tú sobrepasas los 300 kilómetros, ya ¿cómo se llama? Ya no regresas, ¿ya?
Y justamente Talca está a 300 kilómetros de Santiago. Y la otra ciudad que está también a 300 kilómetros de distancia es Pichilemu. Así que cumple esa relación geométrica. Pero yendo más lejos, ¿tú sabes cuál es el principal ingreso de la ciudad de Valparaíso? Me imagino que el arriendo y el estudio por parte de la gente que se va a estudiar allá, ¿no? Los estudiantes generan mucho más ingresos a la población que el puerto y la aduana, increíblemente. De tal forma de que la educación, que es algo tan importante, además genera no solamente un bienestar social, sino que además genera recursos que permiten que una ciudad se pueda desarrollar muy bien. Además tiene Pichilemu el atractivo de la playa. Imagínate, ¿quién no se querría ir a estudiar a Pichilemu? A una buena universidad, ¿no? En donde, no sé, pues soñemos, tendría que ser la misma universidad de Bernardo Higgins, que quisiera poner una sede en Pichilemu. Eso sería realmente fascinante. Y ahora Pichilemu está tan lindo, ¿no? Punta del Lobo, toda esa zona, se ha poblado muchísimo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero se podría convertir en una ciudad universitaria que albergue las letras, la ciencia, la ingeniería, y soñar en grande, no achicarse, no pensar de que porque va a ser una universidad en Pichilemu tiene que solamente haber carreras de turismo y de hotelería y de otro tipo relacionado con el turismo, ¿no? Tiene que haber ingeniería eléctrica, tiene que haber biotecnología, ingeniería en biotecnología, por ejemplo. Ahí tenemos recursos que han sido derrochados por años con las algas y que podrían aprovecharse mucho mejor localmente, entre otras varias cosas. Así que ese sería mi mejor deseo para Pichilemu, sin duda alguna. Y ahí faltan esfuerzos más políticos. Ahí, yo como humilde profesor universitario difícilmente puedo hacer algo, pero si esto fuera un esfuerzo político, aprovechando que hay una universidad en la región, creo que Pichilemu podría repuntar muy bien, con una buena facultad, en un lugar vistoso, en donde, de hecho, la gracia de las universidades, como por ejemplo la Universidad de Santiago, donde estudié, tiene un parque espectacular, ¿ya? Claro. Tiene el planetario, o sea, en Santiago donde va a un planetario es la Universidad de Santiago. La Universidad de Talca también tiene un parque espectacular, después en esculturas, se habían esmerado en tener de hecho el parque, el lugar de áreas verdes más lindo de toda la ciudad de Talca es la universidad. Entonces hay buenos ejemplos que se pueden lograr un esfuerzo decidido a que Pichilemu pase a las ligas mayores. ¿Ya? No tiene Claro. por qué ser la playa secundaria de Viña del Mar ni nada de eso. Claro, posicionar a Pichilemu como un balneario íntegro también y siempre cuidando y manteniendo la identidad y el desarrollo del medio ambiente, que eso es importante. Pero figúrate que el Centro de Estudios Científicos que llegó a Valdivia, hoy lo transforma, la ciudad de Valdivia es una ciudad científica y que alberga muchos científicos que van de todo el mundo. O sea, el aeropuerto tenía un flujo continuo de científicos que iba a trabajar al CEX o a la Universidad Austral. Pero marcan una diferencia. Cultivar un buen grupo de matemáticos que puedan trabajar ahí en Pichilemu, donde puedan estudiar desde los fenómenos de la ola, las mareas, placas tectónicas. Hay un sinfín de cosas que se pueden estudiar desde Pichilemu con buena infraestructura. Sí, tú hablaste de los amigos de WhatsApp. ¿Cuáles son los amigos de WhatsApp que tienen algunos? Saludar también, nos ven harto. Bueno, es que una lista es un curso completo. Pero tus mejores amigos, llama... ¿de qué lote eres tú? Bueno, me acuerdo de Nelson Vargas, Carlos
Eh, bueno, Sergio Llanca, por supuesto, que era un medio primo. Eh, la Judith, la Chari, la Chari. La Chari, sí. Sí, la Mónica Cornejo. De hecho, este chat se llama Best Friend Forever. Mira, que son la Maritza, ¿ya? Y hay varios otros más. Hay algunos que los ubico perfectamente, me recuerdo muy bien de ellos. La Sandra. Y hay otros que los tengo más en neblina. ¿Qué recuerdos tienes de Pichilemu? Cuando hablas con tu familia, ¿qué les cuentas? Bueno, puras cosas lindas. Una vez, siempre les cuento a mi hijo que tuve una experiencia súper casi mística. En épocas donde salía mucho pescado, ahí en la laguna, esa laguna que está al lado de la línea del tren. La Petrel. La Petrel, donde habían abierto la boca, en épocas pretéritas, ¿no? Sí. Con mi papá, claro, cuando era limpia. Con mi papá fuimos para allá y mi perro se salió del bote. Y no lo quisimos dejar solo, así que me quedé yo. Eran así como las 7 de la tarde de verano. Y mi papá se metió con unos amigos a sacar unas redes, a disfrutar de eso que te da la naturaleza. Y ya se nos hizo tarde, o sea, de hecho mi papá regresó como a las 10 de la noche, estaba oscuro, y yo no sé en qué lugar, entre medio de unas dunas, estaba con mi perro, y empiezan a caer una cantidad de cometas que solamente se pueden ver a completa oscuridad en la noche de Pichilemu. Y fue fascinante. Sí, fue fascinante. A mí realmente eso me marcó por siempre. Yo creo que es causa de lo que mismo que estudio. Y después tuve la oportunidad de ver por telescopio Saturno con sus anillos, Júpiter. Y cuando tú ves esos planetas que giran, tú te sientes completamente solo en el universo. Te nace es una sensación, un trauma positivo en donde tú quieres explorar por qué estamos acá, cómo somos, por qué estamos vivos en este planeta. Y eso yo creo que con los años me ha hecho explorar todas estas cosas relacionadas con el origen de la vida, desde un punto de vista químico. Claro. Y siempre como con Pichilemu en el corazón, de todos los que hemos entrevistado, dicen que tiene algo Pichilemu que es como, uno lo describió como los magallánicos, ¿no? Que arraigaban, tenían ese arraigambre de su tierra, que antes de ser chilenos eran pichileminos y que tienen una cosa distinta. ¿Tú compartes con ellos ese sentimiento? Sin duda alguna, porque yo pude tener contacto con las raíces de mi padre y de mi madre. Entonces conocía a todos los familiares, tenía una cantidad de primos, parientes, le decían por todos lados, ¿no? Mi papá siempre decía, hola pariente, pariente, será primo, tío, no sé, pero era González también. Por el lado de los Yancas, fundamentalmente también hay raíces profundas, o sea, gente que te muestra lo humano de vivir bajo esas condiciones, bajo condiciones mucho más naturales. Además tú vas viendo, por ejemplo, mi abuela que por alguna razón todas esas generaciones eran de ojos azules y verdes. De hecho mi abuelo, Domingo, de parte de mi papá, tenía unos ojos azules que hasta en las fotos en blanco y negro se le veía que tenía un ojo azul, todo el mundo dice lo mismo. Mi papá tenía los ojos verdes y yo por un tiempo tuve los ojos medio amarillos, pero ya se me quitaba, completamente café. Pero claramente ahí hay historias que yo creo que se perdieron entre medio del viento y de la arena de Pichilemu. Yo creo que ahí hay algunos vascos que fueron a hacer sus instalaciones en la región de Cahuil fundamentalmente,
que de donde yo veo que todo el mundo era de ojos claros, Claro. mis abuelos, tíos abuelos, probablemente a ti te pasa lo mismo. De hecho, todavía tengo una tía abuela, tiene unos ojos azules impresionantes, vive en Santiago, la tía Rosa, debe tener, muy jovial, ella se mantiene muy bien. Y así, o sea, por ambas familias hay rasgos probablemente vascos, que son los típicos españoles de ojos más claros, pero más anchos y más bajos, no son gente alta. Y eso hace de que se mezclaran probablemente con los nativos que habían en esa época ahí. Y todas nuestras abuelas probablemente tienen un origen mucho más mapuche, a mucha honra, que los hombres. Y bueno, y ahí tenemos toda nuestras herencias genéticas. Claro. Cuando te nombro Pichilemu, ¿te acuerdas de esas calles? Bueno, tú vivías en una calle pavimentada, no cualquier persona salía a la calle y su calle estaba pavimentada. En mi época de adolescente no estaba pavimentada. Claro, sí, pero ¿te acuerdas de eso? Te retrotrae el olor a barro, esa lluvia interminable, esos vientos que parece que te iban a elevar la casa y te la iban a dejar, qué sé yo, en Alto Ramírez. Sí, tuvimos más de un temporal ahí. No, ¿sabes lo que a mí me gustaba? Cuando mi papá iba a sacar viejas, pues como todos los pichiliminos, ¿no? Claro. Con un tarrito con tirán, o con una pseudo caña, que era un palo tremendo largo, y lo acompañaba, porque igual era arriesgado, se metía entre medio de las rocas y tal. Y estábamos todo el día con un pancito que me había hecho mi mamá, con suerte no había metido, y llegábamos como a las 7 de la tarde entre entumido, pero con un frío así, pero de ese frío húmedo de Pichilemu de invierno. Y mi mamá, con una facilidad impresionante, nos hacía un caldillo de pescado, pero fascinante. Sí. Y de ahí es que yo encontré de que siempre le digo a mi hijo, ¿cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? ¿Cuál es para ti una diferencia entre una casa y un hogar? Te pregunto a ti, Jorge. La calidez, básicamente. Es la yo calidez les digo, que no se yo les digo a los niños que es el olor a comida. Cuando tú entras a una casa y tiene aroma a comida, ya hecha con cariño, eso es lo que te genera una sensación de calidez, ¿ya? He vivido muchos meses solo en Estados Unidos y en otros lugares, y claro, es otra cosa cuando tú vives solo, y ahí realmente es una casa o un departamento, es donde tú llegas y está la misma taza de café sin lavar o cosas de ese estilo. Pero cuando tú llegas a un hogar, está esa calidad, ¿no? Ese calor, ese olor a comida rica. Se extraña, parece. Sí, o sea, bueno, no, todavía yo tengo mi familia, cocinamos rico, esta pandemia nos ayudó un montón para cocinar, salen ricas galletas, soy muy bueno para hacer asado, lo llevo en la sangre, y a pesar de que estoy tratando de evitar comer carne, pero inevitablemente me salen muy buenos los asados. Bueno, entonces cuando vengas a Pichilemu, nosotros tenemos un proyecto más adelante de tratar de juntar a toda la gente que hemos entrevistado a pichileminos que están en Australia, en Tierra del Fuego, qué sé yo, en España, en Estados Unidos, y en Santiago, y en algún momento nos podremos juntar todos y charlar y hacer contarnos algo más de nuestras historias al fragor de unos macayas y de un asado, que por supuesto lo voy a tener que hacer tú. Un macaya. Eso, sí. Si yo con tal de traerme un macaya estaría todo bien. Te voy a traer un macaya, yo viajo, te voy a traer unos macayas, te vamos a mandar unos macayas de regalo. Yo nunca lo he probado, nunca tomé alcohol hasta muy viejo, hasta como los 23 años, que fue bueno. Pero mi papá tomaba macaya, él era
un fan del vino Macaya. Hasta el día de hoy todo el mundo toma Macaya. Sí, Es como Pero parte acá- parte de la cultura, es parte de la cultura, exactamente. De la Te lo cultura vamos a mandar de regalo, Danilo. Ya pues. Te quiero dar las gracias. Se nos acabó el Buenísimo. tiempo. Podríamos estar 2 horas hablando contigo. Lo extendimos un poco porque era necesario hablar con una persona tan importante que sigue con la misma humildad de siempre, con el mismo bajo perfil que te veíamos siempre en las calles de Pichilemu, y con una responsabilidad importante en este tiempo de pandemia. Te quiero dar las gracias, mandarte un abrazo Bien, fraterno. gracias. Te voy a mandar el Macaya y esperamos vernos pronto por acá en Pichilemu. Muy bien. Saludo a todos los pichiliminos y un agrado haber participado de tu canal. Muchas gracias. Chao, Danilo. Chao. Ahí estaba Danilo González Nilo, un destacado doctor en la química, un profesional de tomo y lomo y orgullo de Pichilemu. Nos vemos en el próximo capítulo de Pichilemundo con más entrevistados interesantísimos, con esa raigambre de Chile, con olor a macaya, a pencas, a chaguales, a polvo, a maicillo. Hasta el próximo sábado. Chao.